está pasando en materia impositiva, fiscal, qué pueda pasar con los derechos de exportación por caso. Termina todo esto en definitiva siendo utópico frente a la realidad si hablamos justamente de la mayor carga fiscal tributaria. Damos la bienvenida, si les parece, en esta mañana a Ricardo Paulina, destacado tributarista, socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados. Ricardo, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buen día, Emanuel. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, igualmente un placer, Ricardo, gracias por acompañarnos. Cerramos el 21, Ricardo, con varios temas en agenda que tienen que ver con cuestiones impositivas, bienes personales, consenso fiscal con ingresos brutos allí en el medio. Y también nos mencionabas alguna cuestión que tiene que ver con una potencial discrecionalidad de las provincias para gravar cooperativas. ¿Cómo estás viendo en definitiva lo que va a ser el panorama de la presión tributaria ya de por sí asfixiante para este 2022? Y lo veo mal, lo veo muy mal, porque pareciera que en la Argentina los dirigentes no han tomado nota de que la Argentina está en el fondo del océano en materia de presión tributaria. Un informe del Banco Mundial ubica a la Argentina liderando el ranking de los países de mayor presión tributaria. Y esto no es gratis. Para entenderlo, significa que una empresa que le quedó de ganancia final 100 pesos, el Estado previamente se llevó 106 en impuestos. Quiere decir que el 53% de la utilidad de la empresa se la lleva el Estado, sin hacer nada. Y esto, para entenderlo, repercute en los precios. Sin lugar a dudas repercute en los precios. Y este consenso fiscal, que originalmente nació en el año 2017 con el objeto de bajar la presión tributaria, porque ya en el año 2017 teníamos problemas en el ranking. A ver si lo entendemos. Lo importante es comprender que estar en el ranking liderándolo de mayor presión tributaria no es ninguna buena noticia. Todo lo contrario, porque eso significa que los países, las empresas, mejor dicho, que tienen que decidir una inversión, que tienen que decidir dónde van a instalar una fábrica, van a ver cuánto tienen que pagar de impuestos. Es uno de los componentes para evaluar la instalación de una fábrica, además de la seguridad jurídica, además del tema cambiario, etcétera. Y si nosotros estamos en el ranking de mayor presión tributaria, lejos en la región, y quiere decir que si se tiene que instalar en Latinoamérica, y lo van a hacer en otros países, lo van a hacer en Chile, lo van a hacer en Paraguay, lo van a hacer en Brasil, Uruguay, etc. Así que no es muy buena noticia. El consenso fiscal que se acaba de firmar lo que hace es dar potestades a los gobiernos provinciales para seguir aumentando impuestos. Recordemos que nació el consenso en el año 2017 con el objeto de reducir la presión tributaria. Y desde ahí, esto rigió prácticamente casi en el año 18 y después se suspendió en el año 2019, se suspendió en el año 2020, se suspendió en el año 21 y ahora este nuevo consenso lo vuelve a suspender por el año 2022. A ver, qué mala, la verdad que no, es muy feo decir qué malas noticias les Sí. tengo que dar. La verdad que no es agradable, pero tengo que mencionarlo. En materia de impuestos de sellos, digamos, para lo que la ley original lo que disponía era que para la actividad hidrocarburífera, inmuebles y automotores, las provincias se comprometían a no aumentarlo el impuesto. Y para el resto de las actividades iba a haber una reducción gradual hasta su eliminación total a partir del año 2022. Esto se borró de un plumazo. Para todo el resto de las actividades que tenían que estar derogado, este impuesto que no existe en el mundo, se dispone que podrá utilizarse grabárselas con un máximo de hasta el 3%. Es decir, usted hace un contrato, le puede obligar a pagar impuestos de sellos de hasta el 3% por el valor del contrato. En materia de impuesto inmobiliario, que esto le va a interesar al sector rural, primero, se crea un organismo que ya estaba creado en el año 2017 para unificar los criterios de evaluación de los inmuebles. Todas las provincias deberían utilizar un sistema de evaluación similar. ¿Y qué es lo que se dispuso? Bueno, que el impuesto inmobiliario, que originalmente se había dispuesto que tenía que tener un mínimo de entre un 0,5 y un 3% y un 2%, ahora se lo lleva al 3%, es decir, que las provincias están habilitadas
a aumentar hasta un 50% más el impuesto inmobiliario. El impuesto automotor también va a sufrir aumentos. Fíjense que ya las pólizas de seguro han tenido aumentos, porque han aumentado parte de los componentes que van de costo que van al Instituto de Seguros de la Nación, lo que han facultado ahora a las provincias que han suscrito este acuerdo es aumentar el impuesto a las patentes. Y antes se ponía que la tasa máxima podría llegar hasta el 1%, y ahora se dispone que puede llegar hasta el 2%. Es decir, se las faculta a las provincias para que puedan aumentar hasta un 100% el pago del impuesto inmobiliario. Y en materia de ingresos brutos, que esto es un tema delicado, delicado porque hay que entender por qué. Ingresos brutos es un impuesto piramidal. Es un impuesto que se va acumulando en cada una de las etapas de producción. Es decir, si yo tengo, no sé, una fábrica de leche, bueno, primero está el productor. El productor, cuando compran insumos veterinarios, etcétera, se lo venden, eso se lo están vendiendo con impuestos sobre los ingresos brutos adentro. El productor, cuando arma su estructura de costos, ese impuesto sobre los ingresos brutos que compró en los insumos veterinarios está cargado en su costo de producción y vuelve a agregar ingresos brutos. El transporte de la leche del tambo hacia la fábrica, además del flete, vuelve a agregar ingresos brutos. Cuando llega a la planta industrial, compró envases, el envase tiene ingresos brutos, y el proceso de fabricación, cuando se vende de la fábrica al mayorista, lleva ingresos brutos, claro. Y si el mayorista llega a vender al minorista, lleva ingresos brutos. Ricardo, es un impuesto acumulativo. Lo conceptual, en definitiva, vos lo mencionabas, más impuestos termina en la práctica significando más inflación. ¿No se encontraría entonces en este sentido todo lo que se termina predicando en cuanto a la redistribución, cuidar a los pobres, sino con más inflación se genera más pobreza y un ajuste en la práctica sobre los que menos tienen, ¿no? Es exactamente así como lo mencionás. Sinceramente, el discurso que se da o que se traslada desde las autoridades acusando a los empresarios, digamos, esto es una mentira, porque todos los costos aumentan, los salarios aumentan, el costo de los commodities aumentan, que no lo fija la Argentina el precio de los commodities, pero así, además de esto, el propio Estado aumenta los impuestos. Entonces tenemos que sincerarnos y hay que decirle a la gente que este aumento que están proponiendo, porque quiero mencionarlo, agricultura, ganadería y pesca, originalmente estaban exentos. Se había propuesto la eliminación para lo que es toda la etapa productiva, para que no se trasladen impuestos dentro de los costos y no incida en el precio de los alimentos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hizo? Se habilita a que se cobre una tasa máxima de hasta el 0,75%. Y para la industria estaba exenta en casi todas las provincias, ahora se lo habilita a cobrar el 1,5% de impuestos sobre los ingresos brutos. Y esto hay que entenderlo. Esto va a implicar un aumento del costo de los productos en las góndolas del supermercado, porque esto es un impuesto que se traslada y es acumulativo, así que no es que va a aumentar un 1,5 de 0,75 al 1,5 que tiene la industria. Va Ricardo, a aumentar más porque es acumulativo. Ya que lo mencionás por último, cortito, no es para todos y para todas, ¿no? Los aumentos de impuestos. Hay algunos sectores que terminan siendo bendecidos por algunas exenciones, ¿no? Por caso hidrocarburos, algún sector vinculado a la tecnología en Tierra del Fuego y también el sector del juego, ¿puede ser? Bueno, digamos, lo que pasa es que en esta hay que revisar cuál es la legislación de cada una de las provincias. Y cómo trató, por ejemplo, el juego cada una de las legislaciones provinciales. Acá lo que se acuerda entre la nación, porque hay obligaciones mutuas, es poner una tasa máxima a la cual se podrá cobrar. Esto es lo que se está haciendo. La industria de servicio financiero, por ejemplo, los préstamos que otorgan los bancos, que va al sector productivo o a las familias que quieren comprar algo, bueno, le han fijado una tasa máxima de hasta el 9%. Claro. Hasta el 9%. Es un despropósito de impuestos sobre los ingresos brutos. Ricardo Paulina, tributarista, un placer. Gracias por haber madrugado con nosotros y muy gentil por tu tiempo, como siempre.
No, al contrario, un placer acompañarlos. Que Abrazo tengan buen grande, día. buena jornada. Última pausa breve, ya estamos de regreso.